Hola compañeros, les voy a hablar acerca del algoritmo KNN, o conocido como vecino más cercano. ¿Qué es KNN? Es un método de clasificación como de predicción de un nuevo elemento comparado con los elementos cargados previamente. Es uno de los algoritmos más simples que existen y que muestran la esencia de aprendizaje basado en instancia. Es un método de clasificación supervisado en el reconocimiento de patrones. También es usado como método de objetos. Este algoritmo asume que todas las instancias corresponden a un punto en el espacio dimensional. El vecino más cercano de una instancia es definido en términos de la distancia euclidiana estándar, que es representada por toda la suma de los valores que están dados, donde hace igual a la raíz cuadrada. Bueno, explico un poco la fórmula, ¿no? Lo que hace es sumar todas las representaciones o los puntos donde están cada uno, para así llevarlo a una fórmula matemática y para sacar el resultado, la distancia de qué punto está con el otro. Hablemos un poquito de la historia. El algoritmo KNN fue diseñado y desarrollado por Fritz Horst en 1951 como método de clasificación supervisado, el cual realiza un aprendizaje supervisado basado en un conjunto de entrenamiento. Hablemos un poco de su característica. KNN clasifica nuevas instancias como la clase mayoritaria entre los K vecino más cercano entre los datos de entrenamiento. KNN es un algoritmo perezoso. Durante el entrenamiento solo guardan la instancia, no construyen ningún modelo, a diferencia de los árboles de decisión. La clasificación se hace cuando llega la instancia del test. Es no paramétrico. No hace suposiciones sobre las distribuciones que siguen los datos, a diferencia de un modelo lineal. KNN es local. Asume que la clase de un dato depende solo de los K vecinos más cercanos. No se construye un modelo global. No necesita adaptación para más de dos clases. Si se quiere hacer regresión, calcular la media de los vecinos, es también muy sencillo, la verdad, de hacer. Métodos basados en vecindad. Los métodos basados en vecindad son fundamentalmente dependientes de la distancia y en consecuencia poseen características propias de estas, como la esencia a la lejanía, la lentitud, la longitud, entre otros. Como miramos aquí en la imagen, es un ejemplo gráfico
donde cada uno está representado por un círculo en donde está la distancia que se separan cada uno de los demás. Pasos para implementar el algoritmo KNN. Separar los grupos. En esta consiste en hacer un caso positivo buscado y un caso negativo buscado. Eliminar los datos. A eliminar los datos menos lo que son menos representativos del grupo de la mayoría de los datos, que se puedan usar método de regresión o buscar los elementos repetitivos. Realiza un scatter de ambos grupos. Lo que hace es aquí en esta parte es comparar ambos grupos. Selecciona. Aquí en seleccionar, selecciona los parámetros con mayor peso para determinar si tenemos un caso positivo o tenemos un caso negativo. La idea principal de KNN es determinar la etiqueta de la clase que pertenezca a cada grupo. Como nosotros miramos aquí en la imagen, tenemos dos clases, una que se llama rótulo A y rótulo B. La clase rótulo A está conformada por los naranjas y la clase rótulo B está conformada por los azules. Lo que nosotros aquí vamos a mirar prácticamente la distancia en que están uno del otro. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es darle como esa longitud en que va a tener nuestra distancia. Entonces acá le vamos a dar un valor que me busque los 7 más cercanos de la distancia, y aquí marcamos con una estrella donde va a ser prácticamente la búsqueda para saber qué tanto están uno del otro. Entonces nosotros, como aquí vemos, ya ha seleccionado ya los 7 más representativos, o sea, los 7 más cercanos, y tenemos que tiene de los rótulos A de la clase A, que son 4, y de la clase B tenemos 7, que es la representación más cercana de los vecinos que tenemos. ¿Cómo funciona KNN? Este método supone que los vecinos más cercanos nos dan la mejor clasificación, y esto se hace utilizando todos los atributos. El problema de dicha suposición es que es posible que se tengan muchos atributos irrelevantes que dominen sobre la clasificación. Los atributos relevantes perderían prácticamente como el peso entre otros 20 irrelevantes, ¿no? Lo que miramos aquí en la imagen, que ha hecho prácticamente ya la clasificación de cada uno de los vecinos. Aplicaciones. Este algoritmo
es utilizado en el escalamiento de gráfico, evitando las menos pérdidas de pinceles. También es utilizado en los sistemas de GPS actuales. Normalmente también está enfocado al reconocimiento de rostro. Bueno, una de las ventajas de KNN, en resumen, es prácticamente el enfoque simple de ser comprendido e implementado. Sin embargo, calcular la distancia es tarea costosa y si el problema tiene a un gran número de muestras, el algoritmo puede consumir mucho tiempo computacional. Además, el método es sensible al seleccionarlo del valor de K. Bueno, ya para culminar vamos a hablar un poquito más de los conceptos básicos del algoritmo KNN o vecino más cercano. Aprendizaje se hace en aprendizaje basado en casos. Consiste en traer información de un conjunto de datos conocido para clasificar nuevos datos o agrupar datos existentes. Razonamiento basado en caso. ¿De qué trata? Trata de imitar el sentido común humano a través de experiencia pasada y de solucionar problemas representante con analogía de problemas pasados. Ya por último, es un método basado en vecindad y de medición de distancia. Nosotros para ya entender prácticamente lo que se basa KNN, vamos a hacer un ejercicio práctico para entenderlo mejor. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos un problema y ese problema lo vamos a solucionar. Entonces para esto tenemos nosotros datos de un cuestionario o encuesta Survey para preguntar a la gente opiniones y pruebas objetivas con dos atributos, uno que es durabilidad y el otro que es resistencia al ácido, para clasificar si un pañuelo de papel especial es bueno o no. Bueno, aquí hay 4 muestras de entrenamiento y para eso nosotros ya vamos a sacar 2 variables. Una, ya como nos dan prácticamente ya como el inicial del problema, tenemos que X vamos a sacar fuerza y la otra que es X1 que vamos a hacer la clasificación. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer, dice, la fábrica produce un nuevo pañuelo de papel que pasa la prueba de laboratorio con X igual a 1 y X igual a 7. Sin otra costosa cuenta, podemos adivinar cuál es la clasificación de este nuevo pañuelo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es determinar el parámetro de K0 de número de vecino más cercano. En eso nosotros nos vamos a apoyar de la primera variable, que prácticamente ya nos está dando que la posición de K ya es igual a 3.
2. Calcula la distancia entre la instancia de consulta y todas las muestras de formación a la coordenada de la instancia de consulta. Bueno, aquí vuelven a darnos lo que los 3 puntos, 3 y 7. En lugar de calcular la distancia, calculamos la distancia que es más rápida, calcular sin error cuadrado. Bueno, clasifique la distancia y determine los vecinos más cercanos basado en la distancia mínima de K. Entonces vamos a analizar lo que son las variables para la solución del problema. Entonces, ya habiendo obtenido adelante ya K1, que la durabilidad del ácido en segundo, K2, que la fuerza kilogramos en metros cuadrados, y la tercera que tenemos la distancia cuadrada para consultar el rango mínimo, que entre los puntos 3 y 7. Rango de la distancia mínima. Bueno, aquí nos dan la pregunta: está incluido en 3 vecinos más cercanos. Entonces prácticamente nosotros lo que vamos a despejar es esta incógnita que nos dan aquí. Para eso vamos a utilizar la fórmula que ya se la había explicado anterior, que lo que vamos a hacer aquí en la fórmula, sacar la sumatoria de todos los vecinos, y ya lo que nos den, después de eso lo que vamos a restar y lo vamos a elevar por cada vecino que tengamos, que esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer el ejercicio, perdón. Nosotros aquí lo que lo vamos a hacer es con la distancia euclidiana estándar. Entonces vamos a hacerla un poco, ya a paso. Vamos a sacar una tabla para ir haciendo todos los ejercicios ahí. Entonces la vamos a hacer de 5 por 5. Vamos a agrandar un poco más la tabla para que nos alcance el ejercicio. Bueno, entonces nosotros ya nos habían dado ya las variables, y la vamos a pegar aquí en Word para tenerlas claras en lo que se va a hacer. Bueno, entonces nosotros vamos a colocar unos valores para calcular cuáles son los próximos vecinos más cercanos que hay en el ejercicio que nos acaban de dar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llenar la tabla. Entonces vamos a colocar unos valores: 7, 3 y 1. Vamos a hacer la de 4 valores. En ese tenemos 7, 4 y 4. Aquí lo que ahora sí nosotros vamos a utilizar ya esta fórmula. Para eso ya nos dieron los puntos 3 y 7. Entonces nosotros lo que vamos a abrir corchete y vamos a colocar que 7
menos 3 elevado vamos a elevar este resultado al cuadrado y más bueno, entonces aquí tenemos más, no sé por qué se me está, a ver, vamos a copiar este, bueno, más, entonces aquí tenemos 7 menos 7 y eso nos da como resultado nos da 16. Bueno, entonces para agilizar un poco más el ejercicio vamos a copiar este y lo vamos a pegar aquí. Entonces aquí tenemos nosotros 7 y 3 más 4, que es nuestro valor de aquí, menos 7 elevado al cuadrado, y eso nos da 25. Bueno, aquí ya cambiamos 3, que por la primera que tenemos aquí, 3, y por la primera de aquí 3, y lo que hacemos es cambiar, ya pasarlo por x2, que es 4, y eso nos da 9. Entonces, bueno, aquí tenemos el último, que es 1, 4, y eso equivale a 13. Bueno, entonces nosotros aquí en el rango de la distancia mínima lo que vamos es a clasificar. Entonces nosotros tenemos 3, 4, 1 y 2. Aquí, como fue el 4 que tenemos, que es nuestro valor más grande, no cumple con lo que la distancia. Los demás sí cumplen, ¿sí? Sí y sí. Entonces, se cumplió que si está incluido entre los 3 vecinos más cercanos, sí se llegó a la solución. Bueno, eso es todo, compañeros.